Muy buenos días tengan todos ustedes. Les saluda Yanira Mendoza, tu coach de divorcio, pero no te entreno para divorciarte. Gracias por estar en sintonía hoy martes 4 de febrero. Comenzamos febrero, el mes del amor, que debería de ser todos los meses el mes del amor, pero pues gracias al marketing y a todas las cosas que las personas hacen, pues han decidido que febrero es la fecha que se celebra y pues siempre y cuando se dé amor, se den regalos, se dé gratitud por todo lo que tenemos, no importa el mes. Así es que vamos a ir con el tema, vamos a hablar este mes del amor, de las relaciones saludables y de cómo manifestar a ese compañero ideal. De hecho, el tema de hoy es cómo manifestar al compañero ideal basado en mi historia personal. Ay, les tengo que contar tantas cosas y pues vamos a empezar, pero tengo que empezar desde el principio. Si por algo yo me distingo es por ser muy organizada y por tener mis cosas en secuencia. Así es que para contarles cómo manifesté al compañero ideal, tengo que contarles cómo fue mi vida desde mi niñez. Bueno, vamos a empezar con decirles que tuve una niñez muy triste, tuve una niñez bastante complicada porque pues mamá se tuvo que venir a los Estados Unidos y me tuvo que dejar con papá y su esposa. De manera que yo crecí con una madrastra y con un papá que no era la persona ideal. O sea, hay personas que de veras no deberían de ser padres y pues él era uno de ellos. Mi infancia, pues como les repito, no fue tan buena desde que yo tengo uso de razón. Eh, Puedo recordar los años felices que viví junto a mi madre. Recuerdo que ella cosía, mi madre era de un origen muy humilde y mi papá en la otra mano era una persona acaudalada. Él tenía una vida mucho más cómoda que la de mi madre. So, recuerdo en las noches, las tardes o tardes, noches que mi mami se acostaba o básicamente me acostaba a mí y ella tenía que seguir trabajando. Mi mami era modista, le gustaba mucho la costura, le apasionaba tanto, eso era lo que ella decía, pero ahora que yo soy un adulto me doy cuenta que a lo mejor esa era su manera de trabajar extra, porque ella tenía un trabajo durante el día y luego cosía para las personas que necesitaban costuras en la noche. So, cada vez que ella me acostaba, solía poner una canción muy linda en inglés. En ese momento, pues yo no la entendía, solo me gustaba la melodía, me encantaba y así crecí con esas memorias de mi madre cosiendo y escuchando música. Luego pasó que tuve que quedarme con mi padre. Un día les voy a contar con detalle todas las cosas que acontecían en ese lugar, pero hoy no es el día. Entonces, crecí, mi adolescencia tampoco fue mejor que mi infancia. Entre más creces, más te das cuenta de cosas y pues es más decepcionante. Es bien difícil confiar en las personas cuando la persona en la que tú confías o la que supuestamente te tiene que proteger te traiciona. Así es que a mis 18 añitos, no tuve otra opción más que huir de mi casa. Me fui de mi casa con la primera persona que encontré. Así es que mi vida de adolescente o de adulto joven tampoco fue la ideal, ya que por no escoger bien, me tocó vivir una vida pues bastante dura al lado de una persona que a lo mejor no estaba listo para tener pareja o no estaba sano totalmente y me tocó sufrir abuso físico, mental y el abuso más grande que sufrí en esa relación fue el de que me quitaran a mi hijo en represalia porque yo lo denuncié por haberme golpeado una vez, eh, una de tantas. Él se llevó a mi hijo y no lo vi por muchísimos años, para ser exactas, 11 años. Así es que, bueno, seguimos.
Perdona, es que no vi nada en la pantalla. Y empecé a sentirme culpable de todo lo que me había pasado y así se me pasaron los años. Conocí a una persona nueva, me casé, pero como cuando no sanamos nuestras heridas pasadas, siempre llevamos esa maleta llena de enojos, resentimientos. Hacemos que otras personas paguen los platos que no han quebrado. Y así me pasé la vida hasta que llegué a los casi, bueno, no, llegué a los 40 y más. Eh, en ese periodo, pues pasó mi segundo divorcio y ahí fue donde de verdad mi vida completamente se quebró. Ese divorcio fue la cereza encima del pastel para creer que yo en realidad había venido a este mundo a sufrir, que yo no era merecedora de ninguna felicidad, porque pues haciendo cuentas para atrás, siempre pensaba desde mi niñez, no tuve la dicha de crecer con mi madre, tuve un padre que no era el mejor, tuve una madrastra que, wow, esta señora, vivir con un militar era más fácil, creo, que vivir con esta señora. Luego, pues, meterte con una persona que en vez de apreciarte, de cuidarte, te lastima y luego vivir una vida amargada. Pues no, no, de verdad que no, no fue fácil. Entonces, vienen todas esas ideas que te atacan toda la vida, porque en mi caso, no estoy generalizando, en mi caso, toda la vida sentí que el mundo estaba contra mí, que Dios me había abandonado. Siempre decía, ¿dónde está Dios en todo esto si Él existe? Bueno, más adelante les cuento dónde estaba Dios. So, empiezan a atacarte esas creencias limitantes donde te dicen, es que a lo mejor tú no eres suficiente buena, mira, siempre te pasan las cosas malas, tu confianza se va por el piso. Y en mi caso, lo que hice es crear una máscara donde no me dejaba molestar de nadie. Era muy dura, era muy... ay, es bien difícil vivir con tanto enojo y con tanto resentimiento en tu alma que, como les repito, a veces eres demasiado injusta con los demás, con las personas que no te han hecho nada, y esa era yo. Era una situación muy difícil. Ah, luego vienen los miedos. En mi segundo divorcio, mi primer miedo, a tus 40 y tantos años, ¿quién te va a querer? Y aparte te lo dicen cuando, ¿quién te va a aguantar tu carácter? Eres demasiado dura, nadie te va a aguantar, nadie te va a querer. O sea, siempre esas creencias limitantes se arraigan en ti y tú te las crees. Y tú vas por la vida creyendo que no eres lo suficientemente buena, que no mereces algo mejor y que pues Dios te ha abandonado. Y yo siempre les digo a mis clientes cuando van en ese lugar, no te sientes en el banquito de la víctima. No es bueno sentarse ahí porque a veces te acomodas y te quedas demasiado tiempo. Y en realidad, sí, estás pasando un momento difícil, estás pasando por una situación dura, pero no es permanente. Todo pasa y todo cambia, especialmente si tú buscas la ayuda y buscas la manera de soltar y de dejar ir todas estas cuestiones que te están deteniendo tu avance personal, espiritual y, ¿por qué no? A veces físico. A veces crees que porque te dicen que estás fea, tú ni te arreglas porque dicen, pues ya soy fea, ¿para qué me entiendes? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, con lo que nos decimos y con lo que creemos cuando las personas nos dicen. Si es que seguimos con la historia. En mi caso, yo tenía esta eh, herida de traición, esta herida de abandono y esta herida de merecimiento que tenía que trabajar. El problema en aquel tiempo es que yo no conocía absolutamente nada de nada, ni sabía que existían coaches, ni sabía por dónde empezar. Por eso es importante que usted escuche audiolibros, lea lo que usted le guste hacer. En mi caso, pues a mí me encantan los audiolibros porque leer a mí me cansa y me duermo. Entonces, usted lo que le guste más hacer, eso es lo que haga, pero siempre busque la ayuda
o la autoayuda. Pero si no puede sola, busque porque hay muchas personas allá afuera que están dispuestos a ayudarle. Yo soy una de ellas. No solamente me dedico a ayudarle a personas que están en divorcios, pero también me encantaría ayudar a estas personas que ya cerraron ese ciclo, que han perdido la fe en todo y que creen que no pueden o no podrían manifestar a una persona que las ame, las respete y las trate como ellos se merecen ser tratados. Bueno, entonces, cuando estás en esa situación, ¿por dónde comienzas? Tienes que estar cansada. Pero Yanira, ¿cómo voy a comenzar algo cuando estoy cansada? Sí, pero tienes que estar cansada de estar viviendo la misma vida, de repetir los mismos patrones, de saber que estás en un lugar donde te tienes que salir y te quedas, que estés cansada, que ya sueltes todo lo que no te sirve. Cuando haces todo eso es que cuando ya tú estás lista para empezar a manifestar las cosas buenas, las cosas positivas de tu vida. Tienes que cerrar ciclos y perdonar. Esas son una de las cosas más grandes, porque no puedes ir a buscar una relación nueva cuando tú todavía estás vibrando en ese odio, en ese desprecio, en esa inseguridad. Recuerda que somos lo que vibramos. De manera que eso es una de mis enseñanzas. Si tú no estás lista todavía te duele, todavía te enoja, todavía estás en ese lugar donde no has cerrado el pasado, no empiezas a buscar pareja todavía porque no estás lista. Recuerda de nuevo que lo que vibras atraes. Y eso lo he visto en muchas personas que ya se les hace difícil la espera, que ya es tiempo, que ya pasó un año, que ya pasaron 2, ya me siento lista. Bueno, revisémonos, porque luego vienen las consecuencias. Tenemos que renunciar totalmente a la mentalidad de víctima. Totalmente. Tenemos que entender que lo que nos pasa es para bien personal. Esas son tus experiencias y la persona que más daño te hace, ese es el gran maestro que has tenido en la vida. Así es que ahora mirando para atrás, yo me doy cuenta pues que básicamente todo lo que yo pasé en mi niñez, juventud, adulto joven, todo esto pues son enseñanzas para que ahora yo acompañe a personas que están pasando por esta situación. Así es que vamos a dejarlo ahí y luego vamos a pasar a cómo manifesté a la persona ideal. Ya le dije todo lo que tuve que hacer. Renunciar a la mentalidad de víctima, estar cansada de vivir la misma vida, de repetir esos patrones que en realidad no nos dejan nada nuevo. Mientras yo buscaba el remedio para sanar mi alma, me di cuenta que el cantar para mí era una terapia efectiva. Esa terapia de canto a mí me desahogaba y cada fin de semana yo iba a tirar mi veneno en un karaoke local de aquí, de Houston. La cuestión con eso, y más adelante lo vamos a explicar, es que lo que vibras atraes. Si tú estás cantando esas canciones de dolor, de tragedia, de que rata de 2 patas, de que no hay hombres buenos, de que todos me mienten, de que jamás voy a ser feliz, como decía Juan Gabriel, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Bueno, ten cuidado con lo que cantas, porque recuerda que cuando cantas tú pones todos tus sentidos en esa canción y pues sin querer queriendo, como decía el chavo, lo manifiestas. Así es que mucho cuidado con lo que cantamos, con lo que pensamos, con lo que nos enfocamos. En lo que te enfocas en la vida crece más a tu alrededor. Cuidado con estas personas que se enfocan tanto en un ejemplo en que él era narcisista y déjame estudiar sobre lo narcisista. Bueno, estás poniendo toda tu energía y toda tu atención en esa cuestión, en los narcisistas. ¿Y qué pasa? Tú atraes más de eso. No sé si te das cuenta que atraes más libros, atraes más cosas. Bueno, aparte del internet que te tira todo lo que estás buscando, pero tú también lo atraes. Eso es una de las leyes de la espiritualidad.
que es la ley de atracción. Pero no solo existe esa, existen muchas más. Así es que estudias esas leyes y te vas a dar cuenta que pues solo nos basamos en una. Siempre hay consecuencias cuando practicas mucho de algo. Así es que a poner atención con eso. Bueno, entonces, cuando cantaba todas estas canciones, yo no veía alivio en mi vida. Entonces me metí un poquito más profundo. Eh, Aquí fue donde conocí o aprendí sobre la espiritualidad. La espiritualidad es tan amplia, el mundo holístico es tan amplio y te enseña tantas cosas que vale la pena, o sea, tirarse un clavadito ahí y mirar. No te digo que seas fanática, hay personas que lo toman demasiado a pecho y pues, cambian su vida totalmente. Es importante que tú aprendas y escojas lo que te conviene a ti, lo que te puede ayudar en la vida y lo que no, lo sueltas. A mí me tocó aprender sobre los ángeles. eh, yo no sabía nada de los ángeles. Obviamente yo sabía que existían ángeles, pero tener una relación personal con ellos, no, yo no creía. De hecho, mi papá era ateo y nunca me inculcó ningún tipo de religión. Lo normal católico es, o sea, pero nada, una religión donde yo estuviera afianzada de Dios. Por eso es que yo dudaba de la existencia de Dios y decía, ¿dónde está Dios en todo esto que me está pasando? Así es que mi acercamiento con los ángeles me ayudó a tener esa conexión divina con el universo, porque yo sentía que no era digna de tener una conversación de tú a tú con el gran jefe y pues me tocaba irme por las ramas. O sea, en este caso tenía que pedirle a los ángeles que le pidieran a Dios cuando tú puedes hacerlo solito. Los ángeles los respeto, ayudan mucho en nuestra vida, pero tú sabes que ellos no tienen poder si el Dios del universo no lo permite. Así es que tampoco soy tan fanática que solo los ángeles, Dios está ahí, Dios, el universo está ahí para todos. Pero lo que te sirva a ti para llegar ahí es perfecto. Entonces, aprendí de los ángeles, aprendí de sanación energética, aprendí Reiki. Reiki es una forma de sanar energía. Y como ustedes, no sé si recuerdan, yo traje a mi maestra de Reiki aquí a este lugar, le hice una entrevista y fue una experiencia maravillosa para mí. Desde ese momento que yo tuve ese encuentro personal con la energía, con mi vida cambió. Mi vida cambió totalmente y en realidad empecé a sanar. Pero no solamente fue eso, fueron tantas cosas. Aprendí sobre cristales energéticos, cómo sanar, cómo quitar ese dolor que ninguna pastilla, que ningún jarabe, que ningún médico te puede quitar, porque ese es el dolor del alma. Pero en realidad, si no pasamos por ahí, no podemos sanar. Y tenemos que entenderlo, o sea, no hay sanación si no pasas por el dolor. Y esa es otra de las cosas que yo hago en mi práctica, acompañar a todas estas personas que están pasando por esas situaciones difíciles. Para que Dios te renueve, te tiene que deshacer. Y en ese desmorone que tú tienes, que a nadie le gusta, es cuando nos encontramos a nosotros mismos y encontramos nuestros dones y encontramos las respuestas que posiblemente toda la vida estuvimos buscando. Cuando yo aprendí todas estas herramientas, descubrí un mundo completamente diferente y al descubrir este mundo completamente diferente, me descubrí a mí misma. Entonces, seguimos con esta jornada. Mientras buscaba el remedio para mi alma, me di cuenta que el cantar fue una forma de desahogo. Cantar es buenísimo. Hay muchas personas que se dedican a pintar, que se dedican a lo que usted quiera, pero también tiene que ir acompañado con otras cosas. En mi caso fue el acompañamiento holístico, porque ahí, pues, aprendes tanto de la vida, del por qué y para qué te pasan ciertas cosas. Aprendí hasta tarot. Y como te digo, hay cosas que tú las aprendes, pero en realidad tú buscas y detienes lo que te sirve y lo que no, lo dejas tranquilo, sin juicio, sin ninguna
tú lo aprendes porque tú necesitas en ese momento saber lo que te va a pasar al otro lado, lo que te va a ayudar a cerrar ciclos, a buscar una mejor vida para ti. Entonces, ¿qué pasa cuando te descubres? Ay, 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 aquí viene lo bueno. Cuando tú te descubres, empiezas a reconocer tus defectos y aceptarlos. O sea, el que te diga que el despertar espiritual es bonito y que te sientes empoderada y que es lo mejor que te ha pasado en la vida, bueno, revisa de nuevo, porque cuando conoces la espiritualidad es cuando en realidad te enfrentas cara a cara con las cosas que a ti no te gustan y las primeras son las que tú tienes. Tenemos que poner atención a todas esas cosas que cuando vemos en los demás, cosas que te molestan, cosas que dices, ay, pero qué barbaridad, no soporto, revísate, porque todo alrededor es un espejo de lo que nosotros somos. Básicamente es nuestro reflejo. Otra de las cosas que pasan es tu ego desciende. O sea, aquí no es que estás empoderada y eres la mejor y que esto y lo otro. Tu ego baja, llega hasta el piso y la empatía por los demás sube. Esa es una de las formas como tú te das cuenta que estás en el lugar correcto, porque ya no se trata de ti, ya se trata de los demás. Entonces, cuando te das cuenta de todas estas cosas, te está sanando tu alma y te está llevando al lugar donde debes estar para poder manifestar lo que tú quieres. Porque si tú llegas a una relación con ego, imagínate la persona que atraes, otro egocentrista, otra egocentrista. So, hay que tener cuidado, hay que buscar esa sanación primero antes de buscar la compañía de otra persona. Entonces, una de las cosas más difíciles que hacer cuando estás en ese proceso de sanación es perdonar sin que te pidan perdón. Yo he visto muchas personas, he tenido muchísimos clientes que dicen, es que me tiene que venir a pedir perdón. No, señorita. Cuando usted está en el lugar donde debe de estar, usted perdona fácilmente porque el perdón solamente te ayuda a ti. A la persona que te hizo daño no le hace falta tu perdón. O sea, para no decir de otra manera, a esa persona no le importa si tú perdonas o no, pero la que se está dañando diariamente eres tú, porque mira, el tener ese enojo, el tener todas esas cosas en nuestra vida, es como estarte tomando una gotita de veneno a diario y esperar que el otro se envenene. No trabaja de esa manera. Así es que quita todas esas emociones de rencor, de victimez, de todas estas cosas que te molestan. Cuando piensas en la otra persona, yo siempre les digo a mis clientes, cuando piensas en la otra persona y no te dé ni frío ni calor, ya sanaste. Ya estás en el lugar donde debes de estar para poder moverte a tu nueva vida, con pareja o sin pareja. O sea, este programa no es para decirte que busques compañero o compañera de inmediato. Hay personas que optan por no tener a nadie en su vida y está bien. Yo siempre pienso que el amor de pareja es uno de los más especiales que hay, aunque en ese momento del divorcio no lo veas. En ese momento del divorcio tú crees que ahí se terminó todo y que todas las parejas que van a venir eventualmente van a ser como él o peor. Bueno, cuidado con tus pensamientos, porque lo que tú piensas, creas, atraes y pues se manifiesta en tu vida. Entonces, cuando perdonas, es importante el perdón. Cuando perdonas, tu vida cambia de una manera total. A mí me costó mucho perdonar el hecho que mi ex me haya quitado a mi hijo, pero mira, si te fijas, ahora gracias a eso es que yo hago lo que yo hago. Me convertí en coach de relaciones y divorcio porque trabajé como paralegal de divorcios por 25 años en una oficina de divorcios, valga la redundancia. Pero ¿por qué terminé ahí? Porque mi culpabilidad, siempre esas vocecitas que te dicen, no, porque, o sea, qué mala madre eres, hubieras peleado más por tu hijo, hubieras buscado, hubieras obtenido respuestas, hubieras movido, o sea,
Yo sé que en ese momento yo no tenía las herramientas, estaba muy jovencita, estaba ignorante, acababa de llegar a los Estados Unidos, no tenía las herramientas. El internet no estaba a todo lo que da como ahora. O sea, no había, ahora te metes en TikTok o en AI y recibes las respuestas a muchas cosas. En aquel tiempo, estamos hablando desde hace 35 años, no existía eso. Eh, no había la facilidad de buscar herramientas para que te ayuden. Entonces, yo me sentía con el compromiso de que hubiese hecho más. Y debido a eso terminé trabajando en una oficina de abogado que, como lo digo siempre, yo no llegué a esa oficina de abogado a pedir trabajo de paralegal de divorcios, ni de secretaria, ni de recepcionista. Yo llegué a pedir trabajo para limpiar la oficina. Y en mi mente infantil, yo creí, a lo mejor si escucho algo, a lo mejor si pongo atención ahí, a lo mejor voy a encontrar las respuestas o no sé, me gano al jefe y a lo mejor él me puede ayudar a clarificar qué hice mal, porque siempre pensamos que fue culpa de nosotros. De manera que gracias a lo que mi ex esposo hizo, llevándose a mi hijo, es que yo ahora les alumbro el camino a muchas mujeres que no saben qué hacer en ese momento de divorcio. Por supuesto que no todos los casos son iguales y hay personas pues que no tienen esa situación de que los padres se quieran llevar a los hijos, pero en el momento que mencionan algo, mis antenitas se paran y le digo, ve inmediatamente con un abogado a que te ponga una orden de restricción donde nadie puede sacar los hijos de acá. Entonces, todas esas cosas yo las aprendí en el camino. Y gracias a todo lo que me pasó, ahora yo puedo observar y tengo este sexto sentido de saber cuando las personas han sido abusadas en la niñez. Otro día les cuento esa historia, pero tienen que entender que todo lo que nos pasa en esta vida es porque es un entrenamiento que nos lleva a donde tenemos que estar para poder ayudar a los demás. Y eso es otra característica de la espiritualidad. La espiritualidad no es para que tú te hagas poderoso y que tengas muchos clientes y que seas famoso y que seas reconocido y que puedas dar speeches, que puedas llenar estadios. La mejor forma de tu espiritualidad es hacer cosas lo más en silencio posible. Tú puedes ayudar a cantidad de personas sin que nadie lo sepa. Y eso es cuando te das cuenta que has llegado a un nivel donde la fama, el dinero y todas estas cosas son importantes, no voy a decir que no, pero tu corazón está en otro lado. Entonces, cuando llegas ahí, ya estás lista para manifestar ciertas cosas. Y esta etapa de manifestación, me dicen muchas personas, ¿por qué manifestar? Bueno, la pregunta correcta sería, ¿para qué manifestar? Y desde mi punto de vista muy personal, la manifestación para mí no es otra forma más que una forma moderna, se podría decir, de una oración. Suena raro, ¿no? Pero la manifestación es eso. Tú le pides al universo qué es lo que quieres, cómo te gustaría que tu vida fuese. Para las personas que están buscando pareja, describir con lujo de detalle qué quieres en tu pareja. Para las que no, simplemente una vida en armonía, paz, un buen trabajo, que tus hijos estén bien. Lo que sea que tú quieras manifestar, puedes hacerlo desde tu pureza. Y con esto no estoy diciendo que yo soy pura, pero trato de no meterme en lo que no me importa, de no andar en argüendes, como dice una amiga mexicana que tengo, de no, o sea, de estar lo mejor posible contigo misma para que al final pues no sientas esa culpabilidad, ay, hablé de esta persona y no debía de, o sea, no hables de nadie, no te metas en lo que no te interesa, de verdad. Esto es un consejo grandísimo, que desde la niñez lo escuchas, no te metas en lo que no te importa, haz bien y no mires a quién. Todos estos dichos son de las abuelitas, pero qué ciertos son. Y tenemos a Edith Ponce. Ay, tan bella. Gracias, Edith. Y la señora Marta. Marta
Armas Cortés. Gracias. Ya necesito lentes, pero me estoy haciendo la que no. Bueno, entonces, vamos en orden cronológico. Yo sé que ustedes quieren escuchar cómo manifesté al hombre de mi vida. Bueno, ya les empecé a dar los primeros tips, las primeras recomendaciones. Trabajar en ti primero, estar segura de tener claro qué es lo que quiere en otras palabras. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Cuándo lo quieres? Y ahorita les clarifico esa parte. Cuando nosotros manifestamos, ponemos todos nuestros sentidos sensoriales, que son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. O sea, todo. ¿Por qué? Porque cuando visualizamos, cuando hacemos esa carta, nosotros estamos visualizando a esa persona exactamente como nosotros lo miramos, un hombre hermoso, una mujer hermosa, lo que sea. Ustedes, este programa es para hombres y mujeres, o no solamente dedicado a mujeres. Estoy dirigiéndome más a las mujeres porque estamos hablando de mi situación personal, cómo yo manifesté, pero cualquier persona lo puede hacer. Toda persona que esté cansada de vivir esa vida monótona, aburrida, tóxica, suelta todo lo que no te deja crecer y empieza a manifestar tu compañero ideal o tu vida ideal o tu trabajo ideal, lo que tú quieras. Entonces, según los expertos, al incorporar todos tus sentidos, la visualización te ayuda a manifestar lo que quieres. De nuevo, si nosotros visualizamos y nos imaginamos a esta persona, nosotros podemos imaginar cómo huele, nosotros podemos visualizar cómo se mira, nosotros podemos sentir cómo nos toca, cómo nos vamos a sentir cuando los conozcamos, esas maripositas en el estómago. Todas estas cosas son importantes sentirlas. Por eso les digo que tengan cuidado, porque cuando cantamos nos metemos en esa canción y le estamos echando lodo a esa persona, pero estamos usando todos nuestros sentidos. Nos imaginamos la rata de 2 patas que viene caminando, nos imaginamos a este que se está cortando las venas, o sea, estamos usando todos nuestros sentidos. A veces lloramos con canciones porque las sentimos tanto en el alma que no nos deja otra opción más que llorar con esa canción porque nos toca esas fibras. Por eso, de nuevo, ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado todo lo que escuchas. Ahora, las reglas más importantes para manifestar son: define tu intención. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres en esa persona ideal? Defínela, apúntala. Sé buen alumno. Pon en práctica todo lo que aprendiste en el camino. Aprendiste una de mis maestras, mi coach holístico, me dijo: cuando tú manifiestes, siempre tienes que manifestarlo todo en positivo. No digas, un ejemplo, quiero un hombre que no sea celoso. No se hace eso, porque el universo no lo reconoce, él te va a dar algo celoso. O si tú quieres cambiar eso, todo tiene que estar en positivo y puedes poner una persona que confíe plenamente en mí y que yo confíe plenamente en ella. Entonces, tú ves que esas cartas no son tan fáciles de hacer porque, o sea, tiene que dirigirte a alguien para que no cometas errores. Entonces, en mi carta al universo, yo puse todas las cualidades que yo quería en mi futuro esposo, porque yo sí creo en el amor y yo sí sabía que esa oportunidad tenía que llegar a mi vida, porque ya eran 40 años de sufrimiento, 40 años de sentirme tirada, abandonada, y gracias a lo que aprendí en la espiritualidad, por eso te digo, pon en práctica todo lo que aprendes. Aprendí que yo merezco, que yo valgo y que yo necesitaba una persona buena, linda, que me respetara, que me diera todo lo que yo necesitaba, emocional, espiritual, mental y físicamente, ¿por qué no? Entonces, así fue como yo pedí a este hombre. Y saben, una de las primeras cosas que yo pedí ahí es que él cocinara. Porque gracias a la niñez que yo tuve, yo odiaba la cocina. Mi castigo, uno de mis castigos era ir a cocinar con la señora que trabajaba en la casa y yo detestaba eso. Entonces, para mí cocinar era como un castigo. La primera cosa que puse en esa carta es que él cocine para mí, porque yo no toco la cocina.
y sí se dio. Así es que la otra cosa es, usa adjetivos calificativos positivos, que sea una persona amable, eh, que me ame, que tenga mucho amor, que tenga... Y aquí entran todas estas cosas personalizadas, como lo dije en uno de los programas anteriores, quiere que tenga hijos o que los tenga grandes, o sea, recuerde que a veces solo pedimos un hombre y el universo nos manda un hombre, pero entonces ese hombre viene con todas las cosas o un paquete grande que no queremos. Pero si nunca pedimos exactamente, clarificamos qué era lo que queríamos, pues el universo no sabe que usted quiere. Por eso es importante clarificar y poner todos los detalles que usted quiere en esa persona. Y recuerde esta parte, porque a mí me pasó. Asegúrate que todo lo que pides estés dispuesta a darlo. Esto es algo bien importante y por eso la importancia de que usted sane, porque cuando usted ya está sana, no va a pedir cosas incoherentes, usted va a pedir todo lo que usted necesita en su vida, que ya usted superó y está dispuesta a dar. Usted va a dar fidelidad, usted va a dar confianza, usted va a dar todo lo que usted está pidiendo de esta persona. Pero cuando andamos maletas emocionales ahí cargando, es bien difícil dar lo que no se tiene. Así es que a limpiarnos y a estar listas para esa situación. Usa todos tus sentidos. Cuando escribas esa carta, asegúrate que usas todo de ti para escribir y decir exactamente qué quieres, cómo lo quieres y cuándo lo quieres, que eso es muy importante. Y la última cosa es, no asumas. Esto es muy importante y ahorita te digo por qué. Bueno, entonces ahorita vamos al grano, cómo encontré o cómo me encontró el amor de mi vida. Recuerdan que les dije que yo iba a cantar a un karaoke. Como soy muy buena alumna, yo le hice caso a mi maestra holística y empecé a cantar esas canciones que yo quería, o sea, canciones que hablaran de amor, canciones que hablaran de cosas positivas, canciones que hablaran de todo esto que yo quería en mi vida. Entonces, ese día estaba yo cantando una de mis canciones favoritas. Es una canción en inglés que se llama Where the Boys Are. Esta canción relata una historia de que una muchacha, una mujer, está buscando al hombre de su vida y ella sabe en el fondo de su corazón que esta persona la está buscando a ella. Entonces yo cantaba esa canción con todo mi amor, con toda mi alma, que de hecho esta canción era una de las que yo escuchaba cuando estaba pequeñita y mi mami pues estaba cosiendo, yo escuchaba esa canción y de repente en el karaoke me la encontré y dije yo, ay, deja ver cómo suena. Y para mi sorpresa, en ese tiempo ya hablaba inglés y ya podía cantarla. Entonces decidí que ese fuera mi himno para llamar y para manifestar el amor. ¿Y qué creen? Exactamente cuando yo estaba cantando esa canción, mi ahora esposo entra al karaoke y se quedó prendado de escuchar la canción, porque como les dije, es una canción que se hizo en los años 60, yo no había nacido todavía, y él me pregunta, ¿cómo tú conoces esa canción? Si esa canción es de las viejitas, y le digo, mi mami pues la tocaba en su radiolita cuando yo estaba chiquita, pero ahí se quedó. O sea, por eso digo que él me encontró a mí, porque en ese momento yo no sabía que él era el amor de mi vida. ¿Y saben por qué? Porque yo asumí. Obviamente, soy hispana, entonces yo asumí que el universo me iba a mandar un hispano, un mexicano, un salvadoreño, lo que sea, pero yo asumí que como yo soy latina, me iba a mandar a alguien hispano. Bueno, no es así. Por eso tienes que ser muy específico en esas cartas. Aunque ahora yo le doy gracias a Dios, porque pues como lo dejé en blanco, me mandaron un gringo. La situación ahí es que casi lo pierdo, porque yo cuando el gringo se acercaba a mí, yo decía, no, apártate que me estás bloqueando la vista de mi príncipe azul que viene. Entonces, la vez que yo le dije que sí a la primera cita, cuando salimos, me dice, tú sabes que esta era la última vez que yo te iba a invitar a algo porque ya me habías dicho que no varias veces. ¡Wow! Qué error el que iba a cometer, porque hace 13 años ese hombre, uf,
Ese hombre ha sido lo mejor en mi vida. Y estas lágrimas son de agradecimiento porque finalmente me di cuenta que todo lo que tú tienes que pasar es porque Dios tiene preparado algo divino para ti, algo especial, aunque no lo veas en ese momento, de verdad. Llega un momento en que no crees que te puede pasar, pero sí, sí pasa y yo soy un ejemplo vivo de esto. Han pasado 13 años y créanme que soy la mujer más feliz de este mundo gracias a ese hombre, gracias a la manifestación y gracias al cambio que yo hice en mi vida, porque muchas personas no les gusta o no les asusta escuchar eso. Yo soy la mujer más feliz y de verdad quiero que ustedes también lo sean. Así es que a sanar, a manifestar cosas buenas en tu vida, a entender que cuando te pasan todas estas cosas es básicamente un entrenamiento para tu vida. En mi caso, yo tuve que pasar por todo eso para poder ahora ayudarte a ti que me estás viendo y que crees que el mundo se te cayó y que ya jamás se van a abrir esas puertas. Es una mentira que tú te estás diciendo. Cuando la vida nos da esos cambios radicales, grandes, es porque todo se está acomodando para darte algo mejor. Y pues cierro este programa diciéndoles que el amor es bello, todos lo merecemos, pero primero tenemos que amarnos a nosotros mismos, porque nosotros damos la pauta de cómo queremos ser amados. Y obviamente cuando tú estás limpio, tú das lo mejor de ti, pero también recibes lo mejor de otras personas. Soy Yanira Mendoza, ya ustedes me conocen. Si ustedes desean tomar una sesión conmigo para platicar sobre esto, recuerden que doy una sesión gratuita, una mini sesión gratuita, por supuesto, para contestar cualquier pregunta, para saber cuáles son tus necesidades y para contarte que si hay luz al final del túnel, aunque estés pasando por un momento difícil, vas a ver cómo la vida te va a cambiar y cuando sanes, pues te vas a dar cuenta que la vida es lo más hermoso que tienes. Así es que a cuidarse, a amar y a manifestar a su compañero ideal. El próximo programa voy a tener a mi esposo aquí conmigo. Va a ser el primer programa en inglés que voy a compartir con ustedes y cada mes voy a tener un programa en inglés para todas estas personas pues que no hablan nuestro idioma y quieren saber de qué estamos hablando. Así es que hice la excepción de que voy a hacer un programa en inglés para estas personas que no nos entienden y voy a empezarlo con mi esposo. Así es que él les va a contar un poquito más de la historia porque él es bien pintoresco cuando cuenta la historia de cómo nos conocimos. Por eso dije, cuando él me encontró, porque él me dice, yo te conocí a ti, tú no me conociste a mí. Bueno, gracias por su sintonía y nos vemos hasta el próximo martes a las 10 de la mañana. Muchas gracias.